Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, Matías. Mi nombre es David Soto, soy anestesiólogo, magíster en epidemiología y máster en dolor. Y por encargo de Grunenthal se me solicitó la presentación que lleva por título Manejo del dolor agudo inflamatorio y Adorlan. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Principalmente una definición bien global de lo que es el dolor agudo y vamos a hablar brevemente de la fisiopatología para poder entender el mecanismo de acción de este fármaco. Nuevamente vamos a introducirnos un poco más en lo que es dolor agudo en sí, cuáles son los fármacos que nos permitirían actuar sobre este manejo de dolor agudo inflamatorio y cuál es el esquema basal a utilizar por parte de Adorlan. Con respecto a esta presentación y mis conflictos de interés es que sí estoy recibiendo honorarios por parte de Grunenthal y Grunenthal es uno de los auspiciadores precisamente de estas jornadas. En esta lámina, básicamente, lo que tratamos de destacar es la importancia del uso y la responsabilidad que debemos utilizar el uso de opioides. Adorlan, como vamos a ver más adelante, Adorlan contiene la molécula de tramadol, que es un opioide débil, el cual debe ser administrado de manera responsable y en pacientes de manera individualizada y bien controlados. Ahora, sigamos. La IASP, el 2019, el 2020, reformuló la definición de dolor, entendiendo esta nueva definición como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Si nos detenemos en esta definición, tenemos cuatro elementos frente a este concepto, que es una experiencia sensorial, es más bien una experiencia, también tiene un contexto emocional, lo cual se interpreta como un contexto desagradable y puede o no estar asociada o no a un daño tisular real o potencial. En esta imagen, diapositiva, siempre se las comento a los becados de qué manera nos podemos enfrentar en forma un poco más ordenada cuando nos enfrentamos a un paciente frente a y nos consultan por dolor. Básicamente nos deberíamos fijar en tres cosas: la duración, el tipo de síndrome y la etiología. Con respecto a la duración, es muy diferente cuando es un dolor agudo versus un crónico. El dolor agudo generalmente corresponde a un dolor inflamatorio o una infección inicial, o un golpe, o una herida quirúrgica, o una caída en forma aguda. Cuando hablamos de dolor crónico, se ha definido aquel que dura más de 3 meses, pero esta duración de más de 3 meses no solamente es el dolor en sí, sino que también conlleva a cambios neurofisiológicos que facilitan el dolor. Tanto tiempo con dolor, finalmente, aparte de estos cambios neurofisiológicos que facilitan y perpetúan el dolor, finalmente también lleva un contexto emocional mucho más difícil y complejo de tratar. Por lo tanto, cuando hablamos de un paciente con dolor crónico, ya hablamos de un paciente de más de 3 meses de duración. Y no solamente eso, sino que conlleva también a que también tenga cambios psicológicos, facilitador emocional, y por lo tanto el enfoque es mucho más global y complejo. Con respecto al tipo sindromático, hablamos de tipo nociceptivo, neuropático o dolor nociplástico. El dolor nociceptivo es aquel básicamente el más común y habitual, que es un golpe, como habíamos mencionado, o una herida quirúrgica. El dolor neuropático es cuando está comprometido algún nervio en forma directa o inflamación de un nervio o atrapamiento nervioso propiamente tal. Mixto es cuando está presente el nociceptivo y neuropático. Generalmente el mejor ejemplo puede ser una prótesis de rodilla, que después de harto tiempo, después de esta prótesis, el dolor postoperatorio post-prótesis de rodilla es generalmente un dolor nociceptivo y posteriormente con el tiempo se agrega un dolor neuropático. Y el dolor nociplástico es aquel dolor que existe un estímulo directo de los receptores nociceptivos, sin embargo, es difícil de demostrar. Uno de los ejemplos es la fibromialgia. Y con respecto a la etiología, nos enfrentamos a un dolor cuando es importante definir oncológico y no oncológico y oncológico. Básicamente tiene que ver con las expectativas de tratamiento, el tipo de tratamiento y los efectos adversos que pueden tener para esto. Para esta presentación y específicamente para el manejo y el uso de Adorlan, vamos a referirnos a lo que es el dolor agudo, nociceptivo o mixto,
y de característica de etiología no oncológica. Con respecto a la fisiopatología del dolor, tenemos 4 etapas básicamente. Desde la periferia, vemos que hay un estímulo doloroso sobre la piel, el cual es captado por receptores nociceptivos. Y aquí es la primera fase de transducción. Finalmente, a través de fibras nerviosas, es dirigido a la médula, a nivel medular, a nivel de ganglio de raíz dorsal, y este trayecto desde el receptor hacia la parte central, hablamos de transmisión. Finalmente hay una parte moduladora, la cual trata de disminuir o bloquear parcialmente esta respuesta o esta transmisión dolorosa, y esto es principalmente a nivel del ganglio de la raíz, perdón, y esto es principalmente la sustancia gris periacueductal, la cual modula o trata de nivelar esta respuesta dolorosa. Y finalmente a niveles superiores tenemos lo que es la percepción dolorosa a nivel superior con la información que ha viajado desde la periferia, y es lo que se traduce finalmente como dolor. De forma más dirigida y en forma más periférico, que es lo que nos importa más, ¿a qué nos referimos con dolor inflamatorio agudo? En este gráfico vemos la piel, la cual existe una lesión. Esta lesión por sí sola va a liberar, y el daño a los tejidos va a liberar potasio e hidrógenos, va a generar un medio ácido, y este por sí solo va a generar dolor y va a generar un estímulo sobre la fibra C y A. Finalmente, por otro lado, esta lesión va a desencadenar una respuesta inflamatoria mediada principalmente por leucocitos, mastocitos, lo cual va a causar la liberación de serotonina, bradicina, histaminas, prostaglandinas y citoquinas, entre otros, generando una sopa inflamatoria. Y esta inflamación o estos mediadores inflamatorios son los que van a estar desencadenando continuamente una respuesta dolorosa y generando una sensibilidad, una hiperemia o inflamación del tejido lesionado. ¿Cuál es lo importante de todo esto? La presencia de las prostaglandinas. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas van a ser los que van a generar generar y mantener el edema, eritema y, como había mencionado, estar causando dolor. Este edema y eritema por sí solo va a estar atrayendo más y más mediadores inflamatorios. Y las prostaglandinas cuando son mantenidas y sostenidas en el tiempo, llevan a una hiperalgesia periférica, lo que se llama hiperalgesia primaria, localizada en el sitio de la lesión, secundaria a una sensibilización periférica en los nociceptores. Es decir, cuando se están perpetuando este proceso inflamatorio, los nociceptores se mantienen continuamente estimulados. Y las prostaglandinas, como bien dice acá, generan una hiperalgesia secundaria por sensibilización central en el alta raíz dorsal. Es decir, cuando tenemos un estímulo en forma periférica, a nivel del ganglio de la raíz dorsal, a nivel central, se puede generar lo que es una sensibilización secundaria, la cual también perpetúa este dolor. Todo esto se genera en el caso de que no controlemos y no mantengamos a raya o moderemos esta respuesta inflamatoria periférica inicialmente. En general, el dolor agudo sigue siendo insuficiente en la mayoría de los centros. Cuando ya hablamos de dolor agudo en sí, en todo su contexto, entendiéndose por fracturas, dolor tipo cólico, dolor por caída, dolor traumático, dolor postoperatorio, en general, sigue siendo insuficiente y es mal manejado en la mayoría de los centros de urgencia a modo global. Cuando ya nos focalizamos en el centro hospitalario en sí, hay diferentes ambientes o lugares en los cuales se sufre de dolor agudo, moderado o severo. En el contexto de un paciente hospitalizado, los pacientes presentan dolor agudo en la sala de emergencias, por lesiones, etcétera, como habíamos mencionado. En el contexto del postquirúrgico, cerca de un 80% de los pacientes postoperatorios en forma inmediata refieren a algún grado de dolor, y esto, por otro lado, lleva a un grado de insatisfacción. Los pacientes sometidos a rehabilitación, que están siendo sometidos en rehabilitación física, muchas veces es limitado por esta respuesta dolorosa, y hay otra serie de procedimientos que se llevan a cabo en forma intrahospitalaria, procedimientos menores, dentales, etcétera, que generan dolor. Y después de haber sido dado de alta a los pacientes, alrededor de los 40% de los pacientes refieren un mal control del dolor o una respuesta insatisfactoria. Y posteriormente, hasta un 80% de los pacientes después de una cirugía pueden referir dolor de intensidad moderado, incluso varios días después del alta.
Por lo tanto, el manejo del dolor agudo inflamatorio es un espacio definitivamente que debemos mejorar y se entiende que estamos en eso y por lo general es un manejo inadecuado como habíamos mencionado. Y la inflamación y el dolor manejados inadecuadamente generan elevadas tasas de reingreso y retraso en los planes de rehabilitación. Finalmente, cuando logramos mejorar de manera adecuada y manejar de manera adecuada este proceso de dolor agudo, vamos a tener menos días hospitalizados, la kinesioterapia o la rehabilitación va a ser más efectiva, el reintegro laboral es mucho más efectivo, satisfacción usuaria mejor, calidad de vida mucho mejor, etcétera. Y esto es lo que se traduce finalmente en menos costos en salud. Ahora, ¿qué alternativas tratamientos farmacológicas tenemos para manejo de dolor principalmente agudo, que es lo que nos lleva ahora y nos convoca? Ya les había mencionado y habíamos visto cuáles son las fases de dolor, desde la periferia a nivel central, cómo es este viaje de la vía dolorosa. Y principalmente tenemos una forma de agrupar los fármacos, es cómo actúan a través de estas mismas vías dolorosas. A nivel local periférico podemos utilizar anestésicos locales, cremas con AINES, paracetamol, etc. Ya a nivel de las vías periféricas, es decir, en la parte de transmisión, tenemos la participación de AINES, otros gabapentinoides y opioides. En las vías ascendentes tenemos principalmente los opioides, y aquí donde también me quiero detener un poco son las vías descendentes. Recuerden que habíamos hablado de las vías, una vía moduladora de dolor, en la cual nos ayudaba a bloquear un poco esta respuesta dolorosa. ¿Qué fármacos actúan sobre esta vía descendente moduladora? Principalmente los antidepresivos duales, con su acción, efecto, inhibición de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Y aquí también aparece lo que es el tramadol y tapentadol por la inhibición de la recaptación de noradrenalina y serotonina que vamos a mencionar principalmente a continuación. Otro concepto e importante a tener presente, y especialmente en la formulación de Adolan, es el concepto de analgesia multimodal. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a realizar múltiples intervenciones analgésicas o, de otra manera, actuar sobre diferentes receptores que interactúan de manera sinérgica o aditiva, es decir, tienen una respuesta superior a que se actuara en forma diferente. ¿Y qué se logra con esta analgesia multimodal? Se incrementa el perfil de seguridad y aumenta la duración y efectividad de la analgesia y reduce la necesidad de otros analgésicos opioides adicionales. Generalmente, la analgesia multimodal es la combinación, como habíamos visto, de agentes farmacológicos y técnicas no farmacológicas. Se pueden combinar analgésicos opioides y no opioides. Y esto genera un sinergismo o respuesta aditiva, como les había mencionado. ¿En qué se traduce esto? Finalmente en mejor control del dolor, menos consumo de opioides. Si tenemos mejor del control, la recuperación es más rápida y efectiva. Y al tener una respuesta sinérgica y al utilizar menor cantidad de opioides, tenemos menos efecto adverso, la recuperación posanestésica en general mejor, menos estabilidad intrahospitalaria y menos efectos adversos como náuseas, vómitos o sedación. Todo esto conlleva una mejor satisfacción del paciente. Ahora, ¿qué pasa cuando combinamos, qué pasa con los antiinflamatorios y los opioides? Porque en general son efectivos para el manejo del dolor inflamatorio. Dentro de todos estos fármacos que habíamos mencionado, los de mayor efectividad para el dolor agudo serían los antiinflamatorios y los opioides. ¿Qué pasa con los antiinflamatorios, como el diclofenaco, ketoprofeno, ketorolaco, entre otros? Tienen una gran tolerancia inmediata, es decir, no presentan gran cantidad de efectos adversos en dosis adecuadas. Sin embargo, potencialmente, en dosis más elevadas o continuas, más de 7 o 10 días, pueden tener un riesgos renales, gastrointestinales y cardiovasculares en algún tipo de paciente. Y lo que sí serían eficaces solamente en un dolor leve a moderado y no tendrían efecto sobre el dolor neuropático. Esos serían los contras de los antiinflamatorios típicos. Por otro lado, los analgésicos opioides. ¿En qué contexto están los opioides? Tenemos los opioides tipo morfina, metadona y también se considera tramadol, tapentadol dentro de los opioides. Como opioides débiles o atípicos tenemos el tramadol. Son muy eficaces en lo que es dolor leve hasta dolor severo, en todas sus formas de dolor agudo o de dolor crónico. A largo plazo y en dosis adecuada y bien controlada, tiene pocos efectos adversos y
con adecuado control tienen pocos efectos a mediano o largo plazo. Y por sí solos, lo que sí, cuando se dan en forma aislada y dependiendo la dosis, pueden tener una mala tolerancia y es muy frecuente ver los efectos adversos como mareo, náusea y vómito, lo que disminuye su adherencia. Y siempre existe este miedo a la adicción de los opioides, ya sea en todas sus formas. Ahora, entendiendo esto, que los AINES tienen características positivas y negativas, y los opioides, particularmente los opioides atípicos, que serían el tramadol, tienen menos efectos adversos o son mejor tolerados también, vamos a hablar dirigidamente de los antiinflamatorios tipo diclofenaco y del tramadol posteriormente. Con respecto a los AINES, que son muy eficaces en lo que es el dolor inflamatorio agudo, son la primera línea de acción para el dolor inflamatorio. Tienen un efecto analgésico, pero no solamente contra el dolor, sino que son antiinflamatorios, antipiréticos e inhiben sí la agregación plaquetaria. Todos estos efectos, en general, son mediados por el mismo mecanismo de acción, bloqueando la producción de prostaglandina al eliminar las dosis o formas de ciclooxigenasa, los COX-1 y COX-2. Y no todos los AINES, por esta misma inhibición de la ciclooxigenasa, tienen el mismo perfil de seguridad. En este esquema, básicamente hablamos de cómo se van formando la diferente metabolización desde el ácido araquidónico hacia tromboxano, prostaglandina, etcétera, todos estos prostaglandina y mediadores que tienen que ver con esta respuesta dolorosa e inflamatoria. ¿Qué vemos? De la membrana fosfolipídica, a través de la fosfolipasa, se forma el ácido araquidónico y finalmente termina en diferentes componentes de las prostaglandinas. ¿Dónde actúan los fármacos? Los corticoides cortan inicialmente el eje a través de la fosfolipasa, es decir, cortan y disminuyen toda la producción de prostaglandina de forma general, que tiene un efecto antiinflamatorio, analgésico, pero también va a tener efectos adversos cuando son inhibidos algunas prostaglandinas de forma específica. Y los AINES, va a depender de su sitio de acción, preferentemente si actúan sobre COX-1 o COX-2 o en forma combinada, van a ir bloqueando diferentes tipos de prostaglandinas. ¿Cuáles son las que nos interesa atacar? Esta tendencia hacia la COX-2 principalmente son las prostaglandinas I2 y D2, sobre las que actúan sobre fiebre y dolor, y vasodilatación, edema e infiltración leucocitaria. Aquí es donde actúa principalmente lo que nos interesa como target, el dolor inflamatorio. ¿Qué efectos adversos podemos tener cuando hay un bloqueo principalmente de esta zona en la cual va a haber finalmente un daño sobre la integridad de la mucosa? Y por otro lado, cuando nos vamos excesivamente hacia el lado de los COX-2, vamos a tener bloquear la vasodilatación y antiagregación plaquetaria. Los excesivamente COX-2 finalmente pueden traer un daño potencial sobre los pacientes con riesgo cardiovascular, generando incluso infarto en alguno de ellos. Por lo tanto, hay que utilizar fármacos antiinflamatorios de forma equilibrada sobre COX-1 y COX-2. ¿Cuál es la potencia al comparar diferentes antiinflamatorios? ¿Cuál es potencia antiinflamatoria según algunos AINES? Vemos en esta escala de dolor, los que tienen mayor potencia son los que se asocian, están en ordenados de mayor a menor potencia. Destaca que como efecto antiinflamatorio, el diclofenaco es uno de los que tiene mayor potencia y ahí va disminuyendo ketoprofeno, naproxeno y ibuprofeno como efecto antiinflamatorio. Vemos también en este otro gráfico, que es un poco más complejo, sí, pero que el diclofenaco se sitúa como el con mejor perfil antiinflamatorio, como habíamos visto en la imagen anterior, y con una dosis más baja para tener una dosis antiinflamatoria. Por otro lado, con respecto al perfil de seguridad desde el punto de vista gastrointestinal, aquí hay una serie de el riesgo relativo de generar un daño gástrico según la molécula. Vemos que el ketorolaco y piroxicam son los que tienen un riesgo relativo más alto. Y el diclofenaco ubicándose en uno de los más bajos en esta tabla comparativa dentro de estos fármacos de utilización como antiinflamatorios. Por lo tanto, es un perfil desde el punto de vista gastrointestinal relativamente seguro. Por lo tanto, el diclofenaco se considera uno de los estándares de oro dentro de los antiinflamatorios por el perfil antiinflamatorio sobre todo y el perfil analgésico que tiene. Lleva más de 2 décadas aprobada por la FDA, se utiliza en más de 120 países y esta es una característica importante que inhibe la COX-1 y COX-2 de forma equilibrada
ya habíamos mencionado que es un potente antiinflamatorio con efecto analgésico, que es lo que buscamos, y una acción antipirética o fiebre. De los opioides. Los opioides se pueden clasificar en tres grandes grupos, según la acción de los receptores. Ahí vamos a tener opioides principalmente sobre los receptores mu o agonistas parciales, como la buprenorfina, o antagonistas, como la naloxona. Y otra clasificación que se ocupa harto, sobre todo de la esfera oncológica, son los opioides débiles o potentes. Pero la que más deberíamos utilizar o nosotros entender en este contexto es con respecto a los opioides atípicos y típicos. Dentro de los atípicos tenemos el tramadol, tapentadol, buprenorfina y metadona. ¿Qué son los opioides atípicos? En primer lugar, los opioides típicos son los que dependen para su efecto analgésico de los receptores opioides mu. Los atípicos son aquellos fármacos que su efecto analgésico no está determinado solamente por su acción sobre los receptores opioides, sino que también actúan sobre otros fármacos adicionales. ¿Cuáles son estos? Se les llama también, esta definición recibe el concepto de multimecanismo o multigésico. Finalmente, este mecanismo de actuar sobre dos tipos de receptores generan menos efectos adversos, menor toxicidad y mayor respuesta clínica. En esta tabla se ven los ejemplos de los fármacos con opioide, de acción de opioide atípico: el tramadol, buprenorfina, metadona, tapentadol. Generalmente, ¿cuál es el mecanismo de acción del tramadol? Agonista mu, a través del receptor opioide, pero también inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina, como ya les había mencionado previamente. Entonces, con respecto al tramadol, vemos en esta gráfica, este es una representación del ganglio de la raíz dorsal. Y en esta vemos una neurona aferente que, en relación a la sinapsis, en esta parte actúa el tramadol sobre el receptor opioide mu, que lo que hace a nivel presináptico, hiperpolariza la membrana, disminuyendo la liberación de neurotransmisores. Al haber menos neurotransmisores disponibles, finalmente la respuesta o la vía ascendente dolorosa va a ser menor, va a haber una menor información de trayecto. Pero ¿de qué otra manera actúa el tramadol? Inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina, y al existir mayor noradrenalina en el espacio presináptico, hiperpolariza la membrana también de la vía ascendente. Esta es la forma que también actúa inhibiendo la transmisión dolorosa a través de estos dos mecanismos, receptor de opioide mu, y aumentando la cantidad de noradrenalina en el espacio presináptico. Por lo tanto, cuando hablamos de tramadol, tenemos que actúan sobre los receptores opioide mu y la inhibición de recaptación de noradrenalina y serotonina. Y este perfil le permite actuar sobre el dolor clásicamente nociceptivo, bloqueando las vías ascendentes, pero también actúa sobre las vías descendentes inhibitorias, y también nos permite atacar el dolor neuropático. Por lo tanto, el tramadol es un fármaco el cual nos permite actuar sobre el dolor nociceptivo, neuropático, es decir, un componente mixto. Entonces, ¿qué tiene Adorlan? Adorlan es la combinación entre un AINE, que es el diclofenaco, con este efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético que tiene, y por otro lado tenemos la combinación de tramadol, que es muy efectivo para el manejo del dolor moderado a severo, pero solamente teniendo presente que no tiene un efecto antiinflamatorio, sino que actúa sobre el dolor nociceptivo y neuropático. ¿Cuáles son las presentaciones disponibles? Cuando hablamos de las presentaciones disponibles de estos componentes en forma distinta, o sea, aislada, en Chile tenemos presentaciones de diclofenaco en comprimidos de 50, 100, de 75 y 25. El 25 es una combinación pediátrica. Y por otro lado, el tramadol lo tenemos en gotas, el tramadol de 50, 37,5 asociado a paracetamol, y en otras presentaciones retar. ¿Por qué no poder formar la presentación de Adorlan 25 y 25 miligramos como se nos vende? Resulta que uno son los componentes que no están la disponibilidad para hacer actualmente en Chile dosis de 25 de tramadol y 25 de clofenaco. El comprimido de pediatría de 25 es de liberación muy rápida e inmediata, pero el efecto clínico también es bajo. Y por otro lado, las dosis de tramadol en gotas que podríamos
lograr concentraciones de 25, la absorción es demasiado rápida. Al ser demasiado rápido, los efectos adversos aparecen en forma muy precoz y en la mayoría de los pacientes también. Por lo tanto, la combinación de Aurlan de diclofenaco más tramadol en 25-25 es una dosis equilibrado y de liberación adecuada. Por lo tanto, la analgesia multimodal, como habíamos mencionado, es la combinación de dos o más fármacos, y en este contexto estamos ocupando un opioide que actúa sobre los receptores de opioide mu, y también el efecto antiinflamatorio inhibiendo los diferentes COX-2. Veamos algunos trabajos. Este trabajo habla de la eficacia y seguridad de la combinación de dosis fijas de tramadol y diclofenaco. ¿Cómo se hizo? Se ocupó 4 grupos diferentes, en el cual a un grupo se le daba solamente diclofenaco, en otro grupo tramadol de 50, a otro grupo la combinación de diclofenaco más tramadol de 25-25 y otro la combinación de diclofenaco tramadol 50 y 50. Se compararon las primeras dosis en el tiempo 0, 8, 16, 24 horas y después se evaluó una visita entre los 3 a 14 días en estos diferentes grupos. En esta gráfica, básicamente vemos la respuesta analgésica en el tiempo y la respuesta de menor dolor o mayor efectividad en alivio del dolor total. Vemos en los colores azul y rosado las dosis independientes, las cuales tienen un menor efecto alivio del dolor en comparación a cuando son combinadas. Cuando son combinadas, vemos que tienen una respuesta analgésica superior. Sin embargo, lo otro que llama la atención de acá es que la combinación, ya sea de 25-25 o 50-50, el efecto es casi similar. Por lo tanto, parece que la dosis de 25-25 es efectiva en dosis más pequeñas por este efecto sinérgico para tener una respuesta analgésica adecuada. Y acá también vemos que la combinación de los fármacos, cuando la damos en forma combinada versus aislada, el tiempo para alcanzar la reducción del dolor del 50% se logra en forma mucho más precoz en la combinación. Y nuevamente, dosis de 25-25 o 50 y 50 también son suficientemente efectivas. En general, el perfil de disolución de Aurlan se libera alrededor, es mayor al 90% en los primeros 10 minutos al ser administrado. También vemos que el efecto clínico de la combinación de Aurlan ya está presente entre los 10 a 15 minutos, de forma superior a cuando lo vemos en forma combinada de forma superior a cuando lo vemos en forma aislada o lo comparamos con otros analgésicos simples. Esta combinación, este sinergismo de estas dos moléculas también permite que la duración del efecto analgésico sea más prolongada que cuando lo damos en forma aislada. Por lo tanto, tenemos que la combinación tiene un efecto analgésico más efectivo con dosis menores, tenemos que la duración va a ser prolongada y el inicio de acción va a también ser mucho más rápido que en comparación cuando lo damos en forma aislada. Con respecto a estas combinaciones fijas y las exigencias de la FDA, Aurlan supera todos los requisitos establecidos por la FDA por lo menos. En resumen, las características de Aurlan, como ya habíamos mencionado, es de inicio rápida acción, tiene un efecto analgésico prolongado y la ausencia de interacciones farmacológicas indeseadas, ya que al ser dosis menores, los efectos adversos también son mucho menores. Y este sinergismo farmacológico permite una potente acción antiinflamatoria determinado principalmente por el diclofenaco y el efecto analgésico preponderante está principalmente determinado por la eficacia del tramadol en este sentido. Al tener dosis menores tenemos menos reacciones adversas, requerimos menos dosis, por lo tanto son dosis mejor toleradas, tenemos mayor adherencia, adherencia farmacológica y un tratamiento mucho más efectivo. ¿Cuál es el esquema a utilizar basal con Aurlan? Como le había mencionado, la dosis adecuada parece ser de 25 miligramos de diclofenaco y 25 de tramadol. Las indicaciones son principalmente para el dolor agudo con características inflamatorias, de moderado a severo, y las dosis están determinadas para mayores de 18 años y la dosis pueden ser un comprimido cada 8 horas. Y este comprimido nos da una dosis total diaria de 75 de diclofenaco y 75 de tramadol. Recordemos que
habitualmente la dosis indicada de diclofenaco es de 50 cada 8, por lo tanto estamos ocupando la mitad de la dosis habitual para una respuesta analgésica. Esto es lo que nos permite esta combinación. Y tener presente que la utilización de este fármaco no debería, de la Orlan no debería, ojalá, no ser superior a 7 días en forma continua. Si bien la combinación y estamos ocupando dosis menores, sin embargo, periodos más prolongados, igual vamos a tener el riesgo de daño renal u otros riesgos gastrointestinales determinados por el diclofenaco principalmente. ¿Cuál es el perfil del usuario de Adorlan? Ya habíamos mencionado y hablamos que es un perfil está dirigido para dolor agudo en de diferentes orígenes, principalmente en el contexto de un posoperatorio, trauma musculoesquelético, lesiones de tejidos blandos. En el perfil de odontológico anda muy bien en ese sentido. Perfil de dolor ginecológico o urológico. Es un perfil de dolor agudo bastante amplio y seguro cual podemos ocupar en la Orlan. Eso les quería comentar y espero que hayan podido resolver algunas preguntas que les hayan ido surgiendo y voy a estar atento a cualquier pregunta que pueda surgir con respecto a la presentación. Muchas gracias, espero que estén bien.